Hola muchachos, hoy hacemos la clase número 2 en control automático y el tema corresponde a las funciones transferencia de primer orden. Para ello vamos a realizar y desarrollar las funciones de transferencia para sistemas clásicos. Empezamos con un sistema termométrico. Acá vemos una figura donde tenemos un termómetro sumergido y que va a recibir el calor del baño en el cual se encuentra. Como se trata de flujo de calor para poder determinar el modelo matemático, suponemos que primero hay un flujo de calor convectivo, una resistencia convectiva que rodea el bulbo del termómetro y que las temperaturas son uniformes, o sea, un medio perfectamente agitado. Entonces hacemos un balance de energía, entrada de calor menos salida de calor igual acumulación de calor, o sea, un balance de energía en estado no estacionario. Esa relación la podemos ver acá, ¿verdad? La entrada de calor H por A, T1 menos T2, T2 la temperatura del bulbo del termómetro. No hay salida de calor, pero sí hay acumulación. MCP, derivada de temperatura 2 respecto del tiempo. Despejamos la diferencia de temperaturas T1 de entrada y T2 de salida y tenemos esta relación. Y ahora aplicamos la variable de desviación, variables de desviación y luego logramos hacer la transformada. Bueno, la variable de desviación son estas pequeñas apóstrofes que hemos puesto a la variable fundamental, T1' en S, ya está transformada, menos T2' en S, la constante por delante MSPHA, multiplicada por S por T' en 2S, que es ya transformada de la derivada. Despejamos T sub 1 y luego hacemos la relación de T2 sobre T1, es decir, salida sobre entrada, y que vemos acá la relación. En el denominador tenemos un término que presenta la masa, el calor específico, sobre H por A. Hay que comprobar que este término, este grupo de variables, corresponde a la constante de tiempo. Acá vemos eso, MSP por HA. Damos las unidades y de verdad encontramos que la unidad final es una unidad de tiempo, por lo tanto sí es una constante de tiempo. Bueno, entonces la función transferencia, la transformada de la salida respecto a la entrada es 1 sobre TPS más 1. Y el numerador llega a ser la expresión de la ganancia de estado estacionario. Aquí tenemos otro ejemplo de un nivel de líquidos. Tenemos un caudal de entrada y un caudal de salida, un área constante del tanque y un nivel H del líquido. Entonces lo que hacemos acá es un balance másico, ¿verdad? Entonces tenemos lo mismo, es un balance en estado no estacionario, entrada de caudal menos área de caudal, igual a acumulación del fluido en el tanque. En primera instancia, suponemos que la salida F2 tiene una relación lineal con el nivel, es un caso teórico ideal. Entonces, el F2, la salida, es la relación del nivel respecto a la resistencia que ofrece la tubería a la salida, resistencia al flujo. Después hacemos el reemplazo en la ecuación, tenemos F1 menos H sobre R y área por derivada de altura respecto al tiempo. Acá también hacemos una expresión primeramente en variables de desviación y luego transformamos. Por lo tanto, tenemos F'1 en S menos constante H sobre R en S, H' en S con mayúscula. Para diferenciar, hacemos mayúscula. Y A por S, H', que es la transformada de la derivada. Bueno, ahora hacemos digamos así, la expresión haciendo un despeje de HS, un factor. Bueno, entonces tenemos acá la relación de salida, que en este caso es el nivel del tanque, respecto a la entrada, que es el caudal de entrada, ¿verdad? Y esto es igual a una resistencia sobre A por R S más 1. Si comprobamos A por R,
también tiene unidades de tiempo, por lo tanto es una constante de tiempo. A por R es constante de tiempo. Y la ecuación, la función transferencia de salida, nivel sobre caudal de entrada, es igual a la resistencia sobre TPS más 1, donde R es igual a la ganancia de estado estacionario. Ahora vemos la parte más real de que el caudal de salida en realidad depende del nivel, pero no de forma lineal, sino no lineal. Por eso es que este término, antes de hacer la aplicación de transformada, se la debe linealizar. Aquí aplicamos la expansión de series de Taylor, que hemos visto, ¿verdad?, para hacer la linealización, y tenemos esta ecuación de acá. Así que en el balance hacemos la representación, el reemplazo de ese valor. Ahora sí ya podemos hacer la aplicación de variable de desviación, considerando que si hacemos una variable de desviación de una constante, esta se elimina. Acá tenemos K por H, raíz de H barrita estado estacionario, por tanto es constante, 0, ¿verdad? También el término que está multiplicado por H de estado estacionario, 0. Entonces, de esta ecuación ya tenemos la transformada, ¿verdad?, de los términos que quedan. Desarrollando algebraicamente, llegamos a esta ecuación donde ya relacionamos el nivel como salida respecto al caudal de entrada. En el numerador tenemos 2 por raíz de H barrita, que es el estado estacionario, sobre K, ¿verdad?, la constante en este caso, de la salida del fluido del tanque, relacionado con la resistencia, y en la parte del denominador tenemos nuevamente un término que dice 2A por raíz de H barrita sobre K. Primeramente comprobamos ese término. Por las unidades vemos que tiene unidad de tiempo, por tanto es una constante de tiempo. Bueno, y el numerador en total, como se muestra acá, va a ser la ganancia de estado estacionario. Por lo tanto, la función transferencia es de primer orden Kp sobre TPS más 1. Acá vemos una variante de que también es el sistema de nivel, pero dotado con una bomba a la salida. Hacemos el balance de masa, entrada menos caudal de entrada menos caudal de salida igual a acumulación del fluido. Y al aplicar, acá hay que tomar atención de que al aplicar breve desviación decíamos de que cuando se aplica una constante, esta se elimina. F2, la salida del caudal del tanque, no importa el nivel que tenga el tanque, siempre va a ser constante, porque la bomba tiene una velocidad, digamos, constante también de extracción del fluido. Por eso que se elimina el caudal 2, ¿verdad? 0, cuando aplicamos variable de desviación. Entonces, la transformada de Laplace, mostramos acá, solo queda el caudal de entrada y la acumulación. Entonces, relacionando la salida con la entrada, tenemos 1 sobre AS, efectuando operaciones, 1 sobre A en el denominador y queda S en el denominador. Entonces, en este caso, la función transferencia es especial. Es un sistema que se la conoce como integradora, o sistema integrador. Es igual a Kp sobre S, ganas de estado estacionario sobre S. Acá tenemos otro ejemplo de un tanque reactor con una reacción de primer orden, A a B. Entonces hacemos el balance, en este caso, de concentraciones, tomando concentraciones más bien, la entrada menos salida menos consumo, en este caso el reactivo, igual a la acumulación del producto. Bueno, entonces esa ecuación se la puede expresar de esta forma: el caudal de entrada por la composición inicial de entrada menos el caudal de salida por la composición de salida, y este es el término que corresponde al consumo como sistema de primer orden, K por B por la concentración de A, y el término de acumulación, el volumen por la variación por la derivada de la concentración respecto al tiempo. Bueno, entonces efectuamos la transformación de variables de desviación y transformamos, tenemos esta ecuación. Ahora realizamos una serie de operaciones algebraicas, es la ventaja de trabajar en el dominio de transformada, hasta llegar a esta ecuación que vemos por acá, ¿verdad? Donde el numerador es F sobre KB más F y el denominador es BS KB más F más 1. Bueno, comprobamos entonces el término del denominador, sí, tiene unidades de tiempo, es constante de tiempo.
Y el numerador, bueno, va a ser todo este grupo de variables, va a constituirse en la ganancia de estado estacionario, que es igual a Kb vemos como F sobre Kb más F, ¿verdad? Bueno, si nosotros además recordamos que la relación del volumen al flujo se denomina tiempo de residencia, podemos expresar de esa forma la ganancia como también la constante de tiempo en función del tiempo de residencia. Bueno, estos son los ejemplos básicos que quería mostrarles. Ya nos damos cuenta cómo se logran obtener las funciones transferencia. Y las funciones transferencia, ya saben ustedes, nos permite determinar la dinámica del proceso. Y para ello lo que vamos a hacer es, en este caso, ya ver la respuesta dinámica de estos sistemas ante una perturbación. Acá tenemos despejando de la definición de función transferencia, que la salida en transformadas es igual a la multiplicación de la función transferencia por la función de entrada. Esa función de entrada, fs, tiene diferentes tipos, son señales. Los más importantes que vemos acá, por ejemplo, la entrada escalón, un cambio brusco, ¿verdad?, de 0 a m. Estamos expresando de esa forma acá esto, y sabemos bien que la transformada del escalón es a la magnitud sobre S, ¿verdad?, m sobre S. La función rampa, que también la vimos en la clase pasada, es una señal creciente constante en el tiempo, una función que tiene como pendiente m. Y la función transferencia es m sobre s cuadrado. Si vemos un pulso rectangular, la función transferencia también es igual a m sobre s, todo eso multiplicado por 1 menos e a la tws, y tw es el tiempo que tarda o que vuelve termina el segundo escalón, digamos, ¿verdad? Bueno, y la entrada sinusoidal, una señal interesante, especialmente en estabilidad, y sabemos que su transformada es AW sobre S cuadrado más W cuadrado. Bueno, entonces para ver y estudiar la respuesta dinámica, ya vamos a ver que en realidad la respuesta va a ser igual, en forma general, a K sobre TS más 1, es decir, una función de primer orden multiplicado por la función que vamos a tomar en cuenta, Fs. Primero veamos la respuesta escalón. Sabemos que la respuesta escalón tiene una transformada de m sobre s, reemplazamos en la ecuación, tenemos esta ecuación, y logramos hacerla antitransformada. Esta antitransformada se la puede realizar cuando, digamos, aún no tenemos dominio de las operaciones matemáticas que se hacen a través de la expansión en fracciones parciales. Pero vemos que su antitransformada es bastante sencilla, la tenemos acá, ¿verdad? Y bueno, entonces tenemos acá definiendo el valor de y', que es en realidad la salida en variable de desviación, va a ser igual siempre a la diferencia del valor de estado estacionario, ¿verdad?, por definición de variable de desviación. Reemplazamos eso, entonces tenemos acá la ecuación, ¿verdad?, donde la salida va a ser igual al valor de estado estacionario más el valor que hemos obtenido de la antitransformada. Esta ecuación, si la expresamos y la evaluamos en un tiempo infinito, vamos a tener que el término e a la menos t sobre tp se elimina, por lo tanto, la ecuación que vemos está presentada de esta forma. La forma gráfica de esta respuesta es esta, la señal de escalón, la línea roja ft, y la señal salida, más bien y en t, vemos es la línea azul, que se va acercando asintóticamente hasta el valor final, que se va a cumplir normalmente unos 4 a 5 veces la constante de tiempo. Aquí ya llamamos la salida en un tiempo infinito. Es un estado estacionario, ¿verdad? Veremos pongamos un poco de atención sobre la constante de tiempo. Estamos trabajando con una señal de escalón característica y por definición la constante de tiempo corresponde al tiempo en el que la respuesta alcanza el 63.2% del valor total de la variación. Bueno, si nosotros partimos de que el tiempo va a ser igual a una constante de tiempo, reemplazando en la ecuación,
La salida evidentemente nos marca lo que acabamos de decir, 63.2% de la variación total, que en este caso es MKP. Así que si nosotros aumentamos el tiempo a dos constantes de tiempo, 3 constantes, 4 y 5 constantes de tiempo, el valor que logra la salida va variando desde el 63.2 hasta prácticamente el 99.3% de respuesta final. Por eso les decía hace rato de que cuando hablamos de un estado estacionario final, normalmente se toma como que la constante de tiempo, que más bien que el tiempo corresponde a unas 4 o 5 constantes de tiempo para decir ya la respuesta final. ¿Cómo vemos el efecto de la constante de tiempo y la ganancia estacionario? Aquí tenemos dos, digamos, respuestas teóricas, la línea roja y la línea azul. La línea roja tiene menor constante de tiempo, que si trazamos acá una línea vertical, horizontal de 63.2, la línea roja va a tener un constante de tiempo menor que la línea oscura, ¿verdad? Es decir, a menor constante de tiempo la velocidad de respuesta es mayor. Y también vemos el efecto de la ganancia. A mayor ganancia, mayor velocidad de respuesta, ¿verdad? Como en primera instancia es interesante tomar en cuenta este tipo de respuesta, de efecto más bien. Acá tenemos ejemplos. Voy a presentarles un primer ejemplo que dice que tenemos un termómetro que tiene una constante de tiempo de 0.2 minutos. Esta se va a encontrar en un baño a 100 grados, acá en la figura podemos ver, está sumergida. Luego, bruscamente sacamos el termómetro e introducimos en otro medio que se encuentra a mayor temperatura, a 120 grados centígrados. Y se nos pide cuál va a ser el tiempo en el que el termómetro en el segundo baño alcance los 115 grados centígrados. Es decir, si vemos la figura, sabemos que la respuesta obedece a esta forma de curva, línea azul, ¿verdad? Nos están pidiendo de que a una temperatura de 115, ¿cuál es el tiempo que corresponde? Para ello partimos de la definición de la temperatura, en este caso aplicada al sistema termométrico, y sabemos bien que al introducir bruscamente desde el baño de 100 hasta 120, lo que se produce es una señal de escalón. Reemplazamos ese valor acá, A sobre S, ¿verdad? Y luego reemplazamos los valores. El valor de A va a ser 120 menos 100, es la variación total. Tenemos eso. A 120 menos 100 igual a 20. La ganancia, porque conociendo la función transferencia para el sistema termométrico, Kp es igual a 1. Y Tp como dato 0.2. Entonces, antes transformamos la función y tenemos acá ya la salida como T', o sea, T en variable de desviación, igual a por Kp, paréntesis 1 menos E a la menos E sobre Tp. Bueno, la variable de desviación va a ser la variable, la temperatura, ¿verdad? Tenemos aquí la temperatura y tenemos acá había una pequeña incoherencia en la ecuación. Bueno, entonces despejamos el tiempo y vamos a tener 100 más la variación que tenemos en el problema, ¿verdad? Desarrollando tenemos 0,28 minutos. Es decir, en 0,28 minutos tendremos la respuesta que se nos está pidiendo a 115 grados centígrados. Efectuando la gráfica, recurriendo a sistemas, por ejemplo, el caso de MATLAB, vemos que la curva es esta, ¿verdad? Y por simple inspección para 115 grados centígrados sí vamos a tener el tiempo que se nos está mostrando o pidiendo. Bueno, ahora vemos un ejemplo con respuesta rampa, respuesta a un estímulo tipo rampa. Acá tenemos la función de entrada y la salida en línea roja. Lo mismo, tenemos acá la definición matemática. La función transferencia es m sobre s cuadrado. Reemplazamos en esta ecuación. Y cierto, al ser parlante transformada podemos aplicar la expansión de fracciones parciales
Ya tenemos acá la respuesta, ¿verdad? Esta relación, y que, por ejemplo, para un tiempo infinito se va el término que está en el exponente de e, y tenemos esta relación. Bueno, entonces hay que aclarar que este tipo de señales se producen cuando arrancamos procesos continuos y particularmente cuando se trabaja con procesos batch, ¿verdad? Entonces, en un tiempo, al mismo tiempo, la comparación de la función de entrada y la salida se denomina error dinámico, ¿verdad? Y el tiempo de retardo, podemos ver entre los dos puntos rojos, es característico también de este tipo de señales porque prácticamente la respuesta casi nunca es instantánea, ¿verdad? Siempre tiene un atraso. Entonces tenemos acá el cálculo del retardo, ¿verdad? La relación. Esta es la relación para calcular el tiempo de retardo. Y luego para el error dinámico tenemos esta otra ecuación que va a ser la pendiente multiplicada por la constante de tiempo. Bueno, hacemos el ejemplo. Tenemos acá un termómetro sumergido en un baño, inicialmente a 15 grados centígrados, ¿verdad? Sabemos que la constante de tiempo del termómetro es 0.1 minutos y que la calefacción representada en el dibujo va a ser constante de 0.8 grados centígrados por cada segundo. Se nos pide determinar la temperatura que va a tener, en este caso que va a marcar el sistema en 3 minutos, cuál es el valor del error dinámico y cuál el del retardo. Entonces tenemos estos valores en la primera parte para saber la temperatura. Y bueno, tenemos acá el valor de 0.8 grados sobre segundo y considerando que nosotros tenemos como dato el de la constante de tiempo en minutos, entonces también debemos tener ese tipo de respuesta en las demás unidades, ¿verdad? Acá tenemos el caso de la pendiente, convertida a minutos será 48 grados sobre minuto. Bueno, reemplazamos todo aquello, entonces tenemos ya la respuesta de la temperatura, ¿verdad? Y por la definición, T', diferencia entre variable de desviación y la temperatura de estado estacionario. Nuevamente aquí tenemos un pequeño error. Bueno, pero es T en el tiempo, ¿verdad? Entonces despejamos el tiempo y va a ser igual a 139.2 más 15, es decir, 152.2, 154.2. No hay que recordar que 15 grados corresponde a la temperatura inicial del estado estacionario, ¿verdad? Del baño. En cuanto al error dinámico, simplemente reemplazamos los valores que se nos muestran en la ecuación y tenemos de 4.8 grados centígrados. Y el retardo, en este caso, va a ser igual a la constante de tiempo, 0.1 minutos. Esta es la gráfica con datos correctos en MATLAB. Y también podemos ver la respuesta que hemos querido obtener. Bueno, entonces, hasta acá, muchachos, no les estoy mostrando el desarrollo de MATLAB, pero muchos de ustedes felizmente ya han realizado este tipo de, aplicado este lenguaje con los cursos que continuamente se van realizando en la carrera. Es una herramienta muy útil y nos facilita mucho la resolución de problemas en cuanto a control automático. Cierto, finalizo la clase indicándoles de que se les está dando tareas, ya saben cuál es mi forma de dar esas clases. No quiero obligar a nadie que hagan tareas, pero sí se les da tareas y la obligación nace de ustedes. Por lo tanto, es necesario que sí resuelvan las tareas en una semana. No estoy poniendo ecuación de calificaciones porque aún no tenemos autorización de la universidad, pero llegado el momento de la normalización, sí voy a tomar en cuenta a la gente que ha presentado la resolución de la tarea. Es importante, no es posible aprender una materia si no se hace prácticas correspondientes. Además de las tareas que se les va a dar, tienen que revisar los ejemplos que se les ha dado en el libro y en toda la bibliografía que está a disposición de ustedes. Bueno, muchachos, eso es todo. Nos vamos a ver dentro de una semana. Cuídense. Ha cambiado totalmente la vida y tenemos que actuar de distinta forma. Cuiden y cuiden a la familia también. Saludos.